Soy Luis Ferreira y los saludos desde Córdoba, de la Nueva Andalucía, República Argentina. Todos nos damos cuenta o sentimos que el mundo está atravesando un momento muy difícil y muy oscuro. Para colmo, en la Iglesia, es cierto, se producen divisiones profundas y anuncios de cismas por doquier. Tanto que el mismo Papa Francisco ha pedido que agreguemos al rosario la oración a San Miguel que fue redactada por el Papa León XIII. No hace falta aclarar que no soy teólogo ni especialista en eclesiología o conocedor del funcionamiento interno del Vaticano, pero como un simple laico me siento en la obligación de manifestar algunas opiniones que pretendo sean de utilidad a todos los que me escuchan. Esta persona que van a ver ahora se presenta como Arturo, periodista católico. Si es católico, yo soy rey de la Patagonia. Y dudo también que sea periodista. Fíjense en el texto que coloca debajo del video, porque tiene una ortografía y gramática de muy dudosa calidad. No usa, por ejemplo, signos de interrogación. Basado en una página lefebriana o tradicionalista que se destaca por atacar al Papa Francisco, pasa a leer un escrito de la masonería española y con ese solo elemento establece que el Papa es masón. Bergoglio, Fratelli Tutti, todos hermanos. Bueno, pues vamos a empezar leyendo lo que dice el titular de Infocatólica, que bueno, que ya creo que no deja ningún lugar a la duda. Vamos a ver. Atención. La Gran Logia de España considera que Francisco abraza el concepto de fraternidad de la masonería. Demuestra lo lejos que está la actual Iglesia Católica de sus antiguas posiciones. Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, la Gran Logia de España manifiesta su satisfacción por la última encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en la que consideran que el pontífice asume el concepto de fraternidad de la masonería y aleja a la Iglesia Católica de sus antiguas posiciones. Esta es la realidad. Esta encíclica está totalmente identificada con las posiciones de la masonería. Es una encíclica o un documento masónico. De hecho, uno de sus puntos lo titula Libertad, Igualdad, Fraternidad. ¿Qué más queremos? Está muy claro. La Gran Logia de España considera que Francisco abraza el concepto de fraternidad de la masonería y le han felicitado, le han claramente han puesto un tuit con una imagen de Bergoglio y felicitándole pues por estos conceptos, pues porque es absolutamente masónico. El pontífice asume el concepto de fraternidad de la masonería y aleja a la Iglesia Católica de sus antiguas posiciones. Bueno, ¿a qué iglesia es a la que aleja? La verdadera Iglesia Católica para nada asume estos postulados de Bergoglio. Bergoglio lidera una falsa iglesia y no es la primera vez que la Gran Logia de España se manifiesta tan contenta con Bergoglio. Recordemos en las Navidades del año 2018 el mensaje navideño dijeron ellos: todos los masones del mundo se unen a la petición del Papa por la fraternidad entre las personas de distintas religiones. Y añadieron:
porque lo dice la masonería, es de una desfachatez histórica increíble. Ya volveremos sobre esto. También yo recibí la página de Infocatólica. Me llamaron la atención dos cuestiones. La primera era que se notaba que el texto de la declaración de la masonería había sido recibida directamente y a pocas horas de conocerse la encíclica Fratelli Tutti o antes. Y la otra cuestión era que no había ningún comentario editorial, de tal manera que resultaba evidente que Infocatólica estaba actuando como órgano de prensa de la Gran Logia de España. Acto seguido, el célebre ex obispo estadounidense, reconocido enemigo del Papa, Líbano, publicó declaraciones en las que decía que parecía que la encíclica había sido escrita por la masonería. Después me llega el escrito del filósofo argentino Alberto Buela, a quien tenía personalmente en alto reconocimiento hasta ahora, quien defenestra el contenido de la encíclica y califica al Papa Francisco llamándolo, escuchen bien, un tanito cantinflero y farabute, llamando a la feligresía a la vez a no tomarlo en serio. A propósito, solo he colocado el inicio del video porque esto es una repetición constante de estos primeros dichos y de las reclamaciones que vienen haciendo al Papa desde el comienzo de su reinado. Insiste en que no caben dudas que el Papa es masón y dándolo como seguro, que no hay nada más que decir. Pues se equivoca. Este laico católico y perteneciente a la Tercera Orden Franciscana, con la ayuda de Dios, tiene mucho que decir y ojalá en algún momento pueda él escucharme. Al considerarlo masón, refuerza la teoría que es el anticristo y que encabeza una falsa iglesia. Asegura, por lo tanto, que la verdadera iglesia es la llamada tradicionalista o lefebrista. Todo esto no hace más que confirmar que el tradicionalismo es una organización pantalla de la secta masónica. Como buenos hijos del padre de la mentira, Satanás, una de sus técnicas publicitarias más utilizadas era la que consiste en atribuir a sus propias ideologías y en base a ellos tergiversar los hechos y falsear la historia, es decir, le atribuyen a nosotros lo que ellos mismos hacen. Hay que acordarse de que la masonería ha sido la planificadora de grandes persecuciones a los católicos, a la quema de iglesias y a la muerte de miles de cristianos en todo el mundo. Baste recordar la genocida Revolución Francesa, la cristiada en México, la Guerra Civil Española y la Revolución Rusa, y hasta el mismo Estado Islámico de hace muy poco tiempo. Pero a la vez han sido los promotores incansables de la educación laica, del divorcio vincular, del aborto, de la eutanasia y financiando todo movimiento tendiente a la desaparición de la raza humana como los LGTB y el feminismo extremo. Y esto es solo una parte de las demoníacas acciones de esta secta anticatólica. ¿Y van a ser ellos los que interpretan la encíclica del Papa? Solo hace falta estudiar un poco de historia y mantenerse sobre todo firme en la fe. Quien se haya convencido que el Papa Francisco es masón, o no conoce la masonería, o no ha leído nada o escuchado nada de lo que el Papa reinante viene predicando desde que fue elegido en 2013. Entiendo, porque a mí me pasa, que a veces cuesta leer una encíclica entera o tan siquiera escuchar una homilía del Papa Francisco o del Papa reinante. Y allí está la justificación de la técnica que se utiliza con argumentos ad hominem, es decir, argumentos que atacan a la persona y no al pensamiento de esa persona. El Papa nunca podría ser masón, secta a la que conoce perfectamente, y van a ver un par de titulares. Todo este apuro en publicitar estas declaraciones y manifiestos lleva un solo objetivo: confundir a los católicos acerca de la autoridad moral del Papa.
resulta ridícula viniendo justamente de la secta satánica que desde su creación en 1717 es responsable directa de la persecución a la silla de Pedro, heredada del protestantismo de Lutero. No olvidarse que la masonería se rige por las constituciones de Anderson, formuladas por un calvinista y su yerno hugonote, y de la persecución y guerra total de la Compañía de Jesús en todo el mundo hasta hacerle echar de la propia iglesia. Y Francisco es papa y es jesuita. ¿Qué podemos agregar como prueba de ese objetivo de desacreditarlo? Mientras preparaba el guión de este video, el día 4 de octubre, el Papa publicó su encíclica Fratelli Tutti, basándose en las palabras del propio San Francisco de Asís, el Poverello, dirigiéndose a sus hermanos y hermanas de esta novísima orden que se acababa de crear en 1221, es decir, siglo XIII. Repito, siglo XIII. Así que están muy equivocados los masones, fundados 500 años después, que el llamado del Papa a una fraternidad universal significa algún tipo de acercamiento o afinidad con esa secta satánica, o que el ex obispo Vigano o sus aláteres que prontamente han salido a decir que la encíclica parece escrita por la masonería. No se puede tener tanta ignorancia, mala fe o falta de caridad para juzgar indignamente al Papa Francisco. Destaco que la palabra fratello, de donde viene el fraile o fray, como llamamos a los sacerdotes que pertenecen a la orden franciscana, quiere decir hermano. Hago esta necesaria digresión porque el apuro de la masonería española en hacer estas públicas declaraciones, que toda la prensa internacional cooptada y financiada por la secta tiene su explicación en que una de las últimas campañas difamatorias van dirigidas a hacer creer que el Papa Francisco es masón y que ambiciona la jefatura de una iglesia sincrética y global, lo que ha logrado convencer a miles de ignorantes y de turbar a otros tantos de católicos que nos mantenemos fieles a la silla de Pedro y respetamos al Papa Francisco. Pero esto es una gran farsa. Por cuanto el Papa no pretende que nos llamemos hipócritamente hermanos como lo hacen los masones y sus organizaciones pantallas, sino que comprendamos finalmente que todos hemos sido creados por el mismo Padre y por lo tanto somos hermanos. Pero también es una desfachatez sublime por cuanto la masonería hizo echar a los jesuitas de países y hasta de la propia iglesia, y siempre ha atacado al Papa como símbolo de unión de la Iglesia Católica. Siendo el Papa Francisco de origen jesuita, podrán todos darse cuenta, repito ya, de la profundidad y alcance del ataque a su persona. Doble odio, doble ataque. El contenido de la encíclica, por el contrario, afirma que los católicos estamos en las antípodas de la masonería, que es la iglesia de Satanás, la propulsora y financiadora de todos los ataques a la humanidad imaginables, hechos que nos han traído a esta época de oscuridad y corrupción como nunca la hubo antes y nunca la habrá después. Si podemos, volveremos sobre el tema con más profundidad, pero basta reiterar que, por el momento, que 5 siglos antes de que existiera la masonería, San Francisco ya hablaba de la fraternidad universal, repito, que excedía largamente las relaciones humanas y se refería a la cercanía y cuidado de todo el universo por tener un mismo origen, el poder creador inconmensurable de un Dios amoroso y lleno de misericordia. Para nada parecido a la fraternidad masónica, ¿no? Me falta decir algo al respecto de la Fratelli Tutti. Me parece que ha mordido el anzuelo que les ha tirado el Papa Francisco cuando en el último título pone
o lo titula, valga la redundancia, como libertad, igualdad y fraternidad. Hay que aclarar que desde 1780 la Iglesia viene refutando a los liberales masones que libertad, igualdad y fraternidad no pueden existir sin una comunidad que dependa de Dios. No se es libre de, como se quiera, como propugnan los libertarios, sino que es una libertad razonada y que tiene en cuenta a los hermanos. No hay una igualdad cuando la masonería está dividida en grados y que no se comunican entre sí, y los de abajo, los de grados menores, no saben lo que deciden los grados superiores. ¿De qué igualdad me hablan? Y fraternidad no es un acuerdo o contrato entre los seres humanos, sino porque venimos de un mismo Padre, porque hay un mismo Padre que nos ha creado a todos. Pero ellos insisten en ver en estas palabras lo que han impuesto por la fuerza a través de 300 años, desde la Revolución Francesa, y no es exactamente eso el sentido que le da el Papa Francisco, pero para eso habría que leer la encíclica, no quedarse con que le parezca a la masonería que el Papa Francisco se ha acercado a las posiciones de la masonería. Están absolutamente equivocados. Pasando a otro tema. Cuando rezo el credo cada día, confirmo que en la Iglesia Católica mi certeza que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y lo hizo sobre una piedra que es el Papa. En el Evangelio y en las lecturas de los grandes padres de la Iglesia, que no he leído a todos ni todo, encuentro las bases teológicas y jurídicas que sostienen esta creencia. También la historia se afirma y confirma esta cuestión. Ser católico significa adherirse a un sistema de vida más allá de la simple política humana y que responde a un orden divino y supernatural que viene dado directamente por su santo fundador. Recordemos esas palabras de nuestro Señor cuando, después de la hermosa profesión de fe de Pedro, que dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Queda suficientemente claro que la piedra firme sobre la que nuestro Señor va edificando la iglesia es el Papa. O creemos en esto o no podemos decirnos católicos, simplemente. Pues estamos con Cristo o estamos en su contra. Esto es Mateo 12, versículo 30. El Señor dice ahí: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Así de simple y también determinante. Hasta la aparición de la República con la genocida Revolución Francesa, por miles de años el sistema de gobierno de una comunidad grande o chica fue la monarquía, con la excepción de las ciudades-estado griegas que eligieron la democracia directa para elegir al gobernante por un periodo determinado. Digamos, es lo que caracteriza, y por eso le decimos democracia, porque eran elegidos por el pueblo, pero por un periodo determinado, no como ahora que se ha convertido en una nueva monarquía laica.
La Iglesia Católica está gobernada por una monarquía en la que el que reina es elegido por príncipes electores, que son los cardenales que se unen en un cónclave, que significa bajo llave, que no concluye hasta que resulte electo el nuevo Papa. Esa forma de elegirlo, en un cónclave bajo llave, comenzó a utilizarse a partir del que se reunió en Viterbo, Italia, en donde ocurrió lo siguiente. El cónclave papal, que aconteció entre el 29 de noviembre de 1268 y el 1 de septiembre de 1271, tras la muerte del Papa Clemente IV, fue el más largo de la historia de la Iglesia Católica. La elección se produjo más de un año después de que las autoridades de la ciudad de Viterbo aislaran a los cardenales, se les redujera sus raciones de pan y agua y quitaran legendariamente el techo del Palacio Papal de Viterbo. Durante el proceso tan largo, 3 de los 20 cardenales electores fallecieron. Otra certeza que tenemos es que en la elección del Papa interviene el Espíritu Santo, quien como Dios no se equivoca. Los que se equivocan son los hombres, porque aún siendo papas mantienen su libre albedrío y pueden elegir sus pasos y entre el bien y el mal. Por recientes investigaciones, sin embargo, se ha determinado que inclusive los que fueron declarados antipapas, varios, jamás torcieron la doctrina evangélica ni promulgaron leyes que atentaran contra los dogmas. Fueron declarados antipapas por sus costumbres libertinas, por no haber sido fieles a su estado, sacerdotal. Todo esto no podría ser de otra manera, pues la promesa de nuestro Señor nos asegura que estará con su iglesia hasta el fin de los tiempos, y Él es el que manda, no los hombres. Por lo tanto, ¿cómo va a permitir que la piedra sobre la que se funda su iglesia pueda ser removida para que se caiga todo el edificio? Yo creo que los que denuncian la ilegitimidad de la elección del Papa Francisco están pecando gravemente contra el Espíritu Santo, el único pecado que no será perdonado. Pero como ya he dicho, no soy teólogo. Con todo esto, podemos decir que las críticas infundadas al Papa son críticas a la Iglesia y a su fundador. No quiero decir que no se puede estar en desacuerdo con dichos o hechos del Papa, pero acusarlo de cometer errores doctrinarios y contra el Evangelio sin aportar pruebas serias o simplemente por adherirse irracionalmente a campañas publicitarias calumniosas o de dudosa seriedad es otra cosa muy distinta. Como veremos, hasta ahora las críticas al Papa Francisco no son acompañadas con pruebas indubitables, claras y objetivas. Denotan un gran manejo de lo que es el marketing y la publicidad. Insisten tanto en una mentira que la gente creyente duda o cree. Siempre surgen estas críticas de interpretaciones subjetivas o en desacuerdos personales o políticos con el Papa. Se anda buscando el pelo en la leche, decimos los argentinos, y cuando se encuentra un motivo cualquiera, como ahora la Fratelli Tutti, tergiversado por supuesto, siempre sacado de contexto, se arman verdaderas campañas de desprestigio de alcance mundial. Campañas estas que cuentan con sobrados recursos económicos, poder político y un odio profundo a Dios, a su Iglesia, al Papa y en definitiva a la humanidad. El objetivo desde hace 300 años es demoler la institución papal y el prestigio de la Iglesia como forma de ataque tangencial a la verdad que es Cristo, cuya doctrina confronta la conciencia de quienes quieren estar libres para hacer lo que les viene en gana y sin reproche alguno. Por todo esto y muchas otras cuestiones que sería ocioso mencionar, realmente me indignan las persistentes críticas infundadas al Papa Francisco y me da mucha pena
aquellos que lanzan todo tipo de difamaciones y confunden especialmente a los más jóvenes, porque están llevándolos por un oscuro camino que puede conducirles a todos a su condenación eterna. Es muy serio y grave, porque como decía el padre Lori, jesuita español, que falleció hace apenas unos pocos años, lo más importante para todo ser humano es su salvación eterna. Y en este mundo caótico parece que somos muy pocos los que tomamos conciencia de ellos. Y Cristo padeció, murió y resucitó, nada más y nada menos que para salvarnos. Y esa no es otra de la otra es la misión de la Iglesia. Esa y no otra es la misión de la Iglesia. ¿Quién entonces se opone desde un principio a los planes de Dios? ¿Quién odia a la humanidad con toda su maligna fuerza? Y la contestación no puede ser otra que Satanás. Y el padre de la mentira y homicida desde el principio, como lo llamó Cristo, nuestro Señor, también tiene su iglesia, que actúa como un ejército que toma almas buscando su condenación eterna. Y según testimonio de algunos que se les ha permitido ver el infierno, resulta un lugar terrorífico que resulta imposible de describir. ¿Recuerdan ustedes los pastorcitos de Fátima? San Pablo parangonó a la Iglesia Católica con un cuerpo humano, como un cuerpo humano en la que Cristo mismo es su cabeza, y nosotros, con los talentos o dones que a cada uno Dios nos ha regalado, somos sus órganos. De allí surge la doctrina que dice que todos los católicos formamos el cuerpo místico de Cristo. El Papa Francisco, ni ningún otro, no está para representarnos a nosotros, sino que representa a Cristo en la tierra, en tanto que los humanos necesitamos elementos sensibles, es decir, que podamos ver o sentir esa representación. Él los representa, más allá de las sus virtudes y defectos humanos, que Dios no ignoraba al momento de fundar la Iglesia. Por eso decimos que la Iglesia es santa, formados por pecadores. Cobra actualidad lo que decía el padre Castellani cuando analizaba el pasaje en el que nuestro Señor funda la Iglesia. Decía el padre, el evangelista o Cristo mismo quiso marcar este contraste y enseñar esto, que no es necesario para el gobierno de la Iglesia y la guarda de la revelación que el hombre Pedro o el hombre Pío o el hombre Juan sean puros e inmaculados, aunque sea deseable. Pedro representa a Cristo y está en lugar de Cristo, y cuando reconoce, confiesa, profesa y proclama a Cristo, habla con la voz de Dios, pero el mismo Pedro, como persona privada, hablando por sus fuerzas naturales y con su entendimiento humano, puede decir y hacer en efecto cosas indignas, escandalosas e incluso satánicas. Los defectos y los pecados personales son pasajeros. La función social del monarca eclesiástico es permanente. Satán desapareció de allí al grito de Cristo, atrás Satanás. Cuando se lo dijo a Pedro, Cristo, ¿se acuerdan? El Papa como Papa está en el lugar de Cristo. Como hombre será juzgado gravemente por el Cristo y no necesita ni que nosotros lo juzguemos ni que lo andemos alabando a los bobos. Este texto puede encontrarse en el libro Las Parábolas de Cristo, páginas 130 y 131. Con esta base de pequeños conocimientos, no tengo demasiados, voy a intentar humildemente rebatir las principales críticas que se hacen al Papa Bergoglio. Invito a quien quiera debatir públicamente sobre el contenido de este video. Se le dice que es ambiguo. Esta calificación apareció luego de la publicación de la carta posinodal Amoris Laetitia y la dubia presentada por 5 cardenales, lo que veremos después. Ambiguo es una persona que utiliza palabras o actúa de una forma que puede entenderse o interpretarse de diversas maneras. O bien, se dice de una persona que actúa con poca decisión, seguridad o firmeza, que no sería el caso del Papa Francisco.
Jamás se dan ejemplos que faciliten identificar en qué casos el Papa Francisco es ambiguo, salvo cuando se quiere desmerecer sus actos o afirmaciones juzgados conforme a la convicción de quien hace la acusación, que siempre es genérica. Un ejemplo lo podemos encontrar justamente en el capítulo 8 de la Amoris Laetitia, de la que surge la antojadiza interpretación que el Papa permite la comunión de los divorciados, lo que nunca ha sido cierto ni expresa ni tácitamente. Cuando se rebatió tal interpretación desde gente fieles al Papa, la contestación fue que el capítulo 8 era al menos ambiguo. De allí se instaló ese calificativo que repite sin cesar a cada palabra que dice el Papa. También lanzó un reto a cualquiera para que haga una lista de ambigüedades del Papa Francisco y las discutamos una por una. Se lo califica de comunista o filocomunista. Como él mismo dijo hace poco, lo califican de esta forma por cuanto nos llama a la caridad y a poner especial atención en los más pobres, desamparados y socialmente excluidos. Habló de la periferia existencial. Su catequesis en tal sentido se ha visto plasmada en las últimas encíclicas a las que nos vamos a dedicar en otro capítulo. La ignorancia de quienes así lo califican es de un alcance inusitado, aunque, tenemos que decirlo, pérfidamente intencional. Quieren unirlo o pegarlo a las teologías de la liberación que tanto daño hicieron a la Iglesia en las décadas especialmente del 70 y que ocasionó no pocas deserciones de sacerdotes que pidieron pasar la vida laical. Cabe aclarar que fueron decisiones personales y no consecuencias del Concilio Vaticano II, como algunos quieren asegurar. Entonces, la comunión de los divorciados surge de una interpretación subjetiva del capítulo 8 de la Amoris Laetitia, que trajo por aparejado en los círculos lefebvistas que se siga asegurando que el Papa Francisco anda repartiendo hostias a divorciados, frase utilizada por el periodista Nicolás Moraz en un absurdo video, lo cual es de una falsedad realmente calumniosa. Fíjense lo que dice el punto 307 de la Amoris Laetitia y podrán ustedes sacar sus propias conclusiones. La lógica de la misericordia pastoral al punto 307. Para evitar cualquier interpretación desviada, recuerdo que de ninguna manera la Iglesia debe renunciar a proponer el ideal pleno del matrimonio, el proyecto de Dios en toda su grandeza. Es preciso alentar a los jóvenes bautizados a no dudar ante la riqueza que el sacramento del matrimonio procura a sus proyectos de amor, con la fuerza del sostén que se reciben de la gracia de Cristo y de la posibilidad de participar plenamente en la vida de la Iglesia. La tibieza, cualquier forma de relativismo o un excesivo respeto a la hora de proponerlo, serían una falta de fidelidad al Evangelio y también una falta de amor a la Iglesia hacia los mismos jóvenes. Comprender las situaciones excepcionales nunca implica ocultar la luz del ideal más pleno ni proponer menos que lo que Jesús ofrece al ser humano. Hoy más importante que una pastoral de los fracasos es el esfuerzo pastoral por consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas. Fin de la cita. ¿Les parece que este texto es un llamado a desviarse de la doctrina sana de la Iglesia? Más adelante habla de que a los divorciados no hay que perderlos totalmente y darles una oportunidad para que trabajen en la vida de las parroquias. Eso no quiere decir que se le dé la comunión a los divorciados. Y el que lo interpreta así es realmente pérfido. La beatificación de Monseñor Romero de Nicaragua y Monseñor Angeleri suele ser una de las críticas últimas. Parece que creen que las causas de beatificación son meros trámites administrativos.
Son procesos en general largos que requieren de la comprobación expresa de al menos un milagro o signo prodigioso que signifique la intervención sobrenatural. Y ello no es una tontería ni un trámite administrativo, podrán entender. Es asegurarse de la intervención directa de Dios, que es el único que puede realizar milagros. Los santos son meros intercesores. Hay casos, muchos, en los que han muerto por odio a la fe. Y eso es perfectamente constatable por los hechos circundantes a la muerte del santo. De todas maneras, el poder de hacer santos es incuestionable, son las llaves del reino. Lo que atare el Papa Francisco acá en la tierra, lo lamento, pero va a ser atado en el cielo. Al declararlos santos, son santos. Más allá de las ideologías políticas, de todas las interpretaciones que podamos hacer. Ya hemos hablado de esto, pero conviene reiterarlo. Se dice que el Papa pertenece al nuevo orden mundial y que pretende ser el jefe de una iglesia única y sincretista. No se puede seguir insistiendo con una pavada semejante, ni permitirse llegar al extremo conspiranoide de seguir sospechando del Papa por tan absurda difamación. Todos sabemos que el nuevo orden mundial es el que propugna la ideología de género, los lobbies gays, el aborto, la legalización de las drogas y la eliminación de una tercera parte de la población mundial. En definitiva, intenta la gran apostasía que consiste en colocar al hombre en lugar que le corresponde a Dios. En efecto, es la precipitación de la humanidad en el más oscuro de los presentes. ¿O no nos damos cuenta de eso? Cuando abandonamos a Dios y lo sustituimos soberbiamente por la adoración de un hombre o del hombre, porque lo creemos autosuficiente, todo acto se convierte en un ataque a la humanidad como la creación más perfecta de este mundo. Si estas difamaciones no fueran tan serias y ridículas, serían causa de muchas muertes por risa, porque el Papa Francisco ha sido terminante en declaraciones en contra de los lobby gay, el aborto, incluso llamándoles sicarios a los médicos y parteras aborteros, contra la trata de blancas especialmente, contra la corrupción en la política, la destrucción de del medio ambiente en el Laudato Si, en las Naciones Unidas contra el tráfico de armas y la industria armamentística, contra la explotación de menores, desde que era obispo de Buenos Aires contra el trabajo esclavo. ¿Cómo no va a molestar a los libertarios capitalistas y a sus empleados de la izquierda revolucionaria? Hasta aquí lo que puedo decir con mis escasos conocimientos. Pero debería servir al menos para que los católicos sepamos que somos la verdadera Iglesia de Cristo y que el Señor tiene bastante capacidad para elegir a su vicario. No dudemos. También me doy cuenta que es tan hábil el ataque a su santidad que todos, en mayor o menor medida, dudamos acerca de la fidelidad del Papa a nuestro Señor Jesucristo. Creemos acríticamente en las difamaciones al punto que ni siquiera investigamos su veracidad. Pero a la vez poco sabemos y nos preocupamos de sus homilías y de sus gestos. Por experiencia propia digo que no dudemos de nuestro Señor Jesucristo porque Él ha prometido que estará con nosotros hasta el final de los tiempos y no habrá quien lo desmienta. Si le ha dado a su vicario la semejante potestad de atar y desatar en la tierra para que se ate y desate en el cielo, creo que no debemos ser tan tontos de creer todas las paparruchadas que se dicen del Papa Francisco así nomás. La adhesión o rechazo a su persona debe utilizarse prudentemente y en forma privada, y siempre resolverse con especial invocación al Señor del cielo, que nos señalará el camino correcto. No creamos en los hombres, sino en el Dios único y verdadero. En el próximo video analizaremos brevemente la encíclica Fratelli Tutti. Recuerden que no hay progreso sin paz,
No hay paz sin justicia y no hay justicia sin verdad. Les pido que compartan este video, que le den un me gusta, en realidad es un regalo, que se suscriban y que pongan en la campanita para que nos notifiquemos en los próximos videos. Hasta pronto.